José Luis Molina es ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid. Tiene una carrera profesional brillante, ha pasado un currículum bastante extenso, pero me voy a centrar un poco en los cargos que ostenta en la actualidad. Desde 2012 es presidente y consejero delegado de IPATER, también fundador y consejero de Dinámica, consultoría y servicio de tecnología de inteligencia de negocio y Big Data, y desde 2014 también es consejero de la Escuela de Negocios en Bit School, que está especializado en analítica avanzada y en Big Data. En la actualidad también es presidente del grupo de Smart Agro de Ametic, que es la patronal de las TIC. Pues cuando quieras, José Luis. Muy bien, buenos días a todos. Muchas gracias por vuestra presencia en este evento y muchas gracias sin duda a la Junta de Andalucía, a los organizadores del evento y a todos los que habéis mostrado interés y yo diría que entusiasmo por esta transformación digital, que es algo más que una moda. Esto es un proceso que ha venido para quedarse y del que sin duda creemos que vamos a ser capaces de obtener grandes réditos. Mi objetivo, la verdad es que Juan Carlos me ha sonrojado un poco, en fin, me ha generado unas expectativas muy altas, entonces yo ahora lo tengo complicado. Lo único que puedo hacer es incumplirlas, o como mucho quedarme al nivel, ¿no? Voy a intentar dar una visión de qué es esto de la transformación digital y sobre todo cómo afecta o cómo aplica en el sector agro, cómo creemos que puede afectar. Bueno, empezamos un poco por hablar de tendencias en el sector agroalimentario y estos son tendencias, digamos, tendencias macro que me gustaría, de alguna manera, ejemplificarlas con algunos casos que pueden ser referentes, ¿no? Estamos en una sociedad en la que el mercado agroalimentario se está cambiando y hay una serie de tendencias de consumo que son, bueno, se dan en España, se dan en Europa, se dan a nivel mundial, y es que estamos atendiendo, por ejemplo, a una explosión de las micromarcas, a una explosión de la diversidad, de los valores, de la cercanía. Si veis ejemplos como, no sé, el caso del sector de las cervezas, hasta hace relativamente pocos años había una por país o como mucho por región. De pronto tenemos del orden de 2.000, 3.000, 5.000 marcas de cerveza y yo creo que cada día pues, hay nuevas marcas de cerveza. Ahí pongo de una manera gráfica pues cómo era un lineal de tomates en el año 90 o en el año 2000 incluso, y debajo pues pongo una tarrina de tomates, pues la que quieren ver los señores clientes de Tesco o los señores clientes de casi cualquier gran superficie o cualquier tienda a la que vayamos a día de hoy. Vas a comprar tomates y no hay solo tomates, hay 25 tipos de tomates y además te cuentan una historia bastante alambicada y con bastante poesía normalmente, dependiendo de la habilidad del vendedor, pero desde luego no nos conformamos con productos planos. Los consumidores demandan transparencia de información. No vale decir esto es un pimiento o esto es un gazpacho. Queremos saber todo su ADN. Queremos saber incluso si nos casamos con las personas que producen esos productos. Queremos casarnos con su paisaje, queremos casarnos con su estilo de vida. Digamos que el consumidor pide mucho más. Pide que los productos sean saludables, y que sean saludables para el que los consume, y que sean saludables para el medio ambiente, que sean sostenibles, es decir, que minimicemos los impactos. Queremos además que sean digitales. Ya no vale que nos den una etiqueta o un origen España, si es que queremos saber mucho más, somos curiosos e incluso queremos enriquecer nuestros productos con experiencias de consumo que aporten algo más. Por supuesto, nuevos formatos y presentaciones, lo estamos viendo todo el día. Esta es una industria que al contrario de lo que muchos creen, que la tachan como, digamos, una industria o un sector de actividad tradicional, es todo lo contrario. En los últimos 30 años, miren, por ejemplo, los precios unitarios que se pagan en origen o que paga el consumidor en destino y no han variado. Eso quiere decir que toda la mejora de este sector se debe a productividad, a mejora de calidad y a hacer mejor las cosas. Queremos tener superalimentos, queremos que los productos, digamos, nos aporten cosas que no nos aportaban hasta ahora, ¿no? Y por supuesto, este es un sector extraordinariamente globalizado. Cuando yo a veces asisto a ponencias o eventos que hablan de banca o que hablan de telecomunicaciones,
y lo ponen como ejemplo, ¿no? Dice, vamos a intentar llevar la transformación digital de la banca a las telecomunicaciones al agro. No sabéis de lo que habláis. O sea, el agro es un sector que va por delante en términos de globalización, pero muy por delante de la banca o de las telecomunicaciones o del retail, solo por poner ejemplos. A día de hoy el comercio de frutas y hortalizas a nivel mundial en los últimos 20 años se ha multiplicado por 4, con lo cual, y a día de hoy ya no consumimos productos en su época. O sea, ahora mismo ya consumimos todos los productos en todas las épocas. No nos conformamos con que esto es lo que hay ahora. Con lo cual, digamos, este es un sector, insisto, bastante dinámico, del que sentirse orgulloso. Por cierto, dato, en España somos número 1 a nivel mundial en muy poquitas cosas. En concreto, somos número 1 exportando frutas y hortalizas. Y es una posición de podio, de medalla de oro, que venimos ostentando desde hace 4 o 5 años. Bueno, será que algo hacemos bien. La cadena de suministro, la cadena de producción y distribución del sector agroalimentario es compleja, o sea, aquí hay muchísimos agentes, aquí la estoy intentando simplificar y a la vez transmitir un poco la idea de complejidad, ¿no? Pero aquí hay agricultores, hay mayoristas en origen, hay procesadores y manipuladores, distribuidores, minoristas, y todo ello con un montón de relaciones más o menos complejas en medio, y que hoy por hoy todavía, digamos, se producen una serie de flujos de mercancía, flujos físicos, y una serie de flujos económicos que en muchos casos todavía no tienen una contraparte digital. Y cuando tienen una contraparte digital, todavía nace y muere en cada uno de los eslabones. Que yo creo que ese es uno de los grandes retos. Tenemos que conseguir que al flujo de mercancías y al flujo económico haya en paralelo un flujo de datos que nazca digital y viva digitalmente a lo largo de toda la cadena. Con todo lo que ello implica desde la perspectiva de conocer la demanda, de conocer las prioridades de los consumidores y afectar a la oferta y viceversa. O sea, todo lo que consigamos agilizar ese proceso va a ser eficiencia, va a ser economía, va a ser, digamos, mejora para el conjunto de la cadena. Bueno, pongo aquí un poco una evolución de cómo ha sido cómo han evolucionado, cómo nacieron las tecnologías de información y comunicación. Inicialmente no se hablaba de comunicación. Cuando nació esto de los ordenadores, fijaos que en España adoptamos el término ordenador, que viene de ordenar, lo cual yo creo que da un concepto muy pobre de qué es esto de las tecnologías de información y comunicación. Es como cumplir criterios regulatorios, llevar la contabilidad, tener las cosas ordenadas, saber dónde están. Bueno, yo creo que se quedó un poco corto. Los anglosajones adoptaron el término computer, que por lo menos alude a la capacidad de cómputo de esas máquinas, que seguramente es un pasito más allá, pero todavía se deja muchos de los valores a los que podamos aspirar a día de hoy, se los deja por el camino. Realmente, en el momento en el que surge, yo diría, en torno al año 95, el año 2000, Internet y las comunicaciones, la generalización de las comunicaciones, ahí surge un nuevo vector de cambio, un nuevo vector de mejora, que yo creo que hace muchísimo más atractivo esto de las tecnologías de información y comunicación. Y me explico. Si asumimos que el valor de una red tiene que ver con el número de puntos que tiene esa red, pues una red de 2 puntos pues tiene un valor 1. Una red de 3 puntos tiene un valor 3. Una red de 4 puntos tiene un valor 6, que son todas las líneas que soy capaz de trazar entre todos los puntos de esa red. Y si seguís tirando la línea, pues se genera una progresión geométrica en la cual cada vez hay más valor cuantos más puntos seamos capaces de unir de esa red. En ese proceso, que es un macroproceso, estamos inmersos. Todavía estamos, yo diría que en la adolescencia de conseguir el valor que existe de todas esas capacidades de comunicación. Y es hacia donde vamos. Estamos inmersos en ese proceso de, primero, digitalizar todo lo que ocurre, todas las operaciones, tener un reflejo informático de datos de todo lo que ocurre y a partir de ahí generar valor a partir de todos esos datos. Es muy importante, y yo lo quiero resaltar, y eso forma parte de ese proceso de evolución, la importancia del dato, la cultura analítica y las decisiones con datos. Todavía hoy, aunque esto está cambiando muy rápidamente y yo soy muy optimista en ese sentido, todavía hoy se toman muchas decisiones de oído. De, bueno, pues vamos a este mercado o a este otro, pues porque pinta bien,
o porque me han dicho que allí, en fin, esto funciona, o producimos este producto o este otro, digamos que son decisiones muy relevantes, de forma un poco intuitiva. Debemos ir transformando todas nuestras organizaciones hacia la cultura analítica, hacia la explotación del dato, hacia que el que más manda es el que está mejor informado, el que tiene la mejor información en su mano y está tomando decisiones basadas en evidencias, basadas en algo medible, en algo tangible, no solo en la intuición. Que insisto, bueno, si no hay otra cosa mejor, pues siempre es mejor tomar una decisión basada en la intuición, ¿no? Al final un ejecutivo tiene que decidir con datos o sin datos, pero tenemos que avanzar en ese proceso de decidir con datos. La tecnología analítica y bueno, todo el concepto que se ha venido a llamar en los últimos años Big Data, pues está avanzando muchísimo en cuanto a la capacidad de información de datos que somos capaces de manejar y en cuanto a lo que somos capaces de obtener por encima de ellos. Además, tenemos automatismos, tenemos actuadores, tenemos robots que nos permiten cada día hacer ya no solamente tomar decisiones más informadas, con más datos, sino además ejecutarlas. Es decir, al final, todo esto de analizar, capturar datos, medir, tiene que tener una consecuencia final que es tomar una decisión y tomar una acción. Si nos quedamos solamente en el análisis, podemos llegar a la parálisis por el análisis, no nos sirve de nada. Podemos tener al más listo de la empresa allí con un montón de pantallas y de informes y si ese señor no tiene nada que ver con las decisiones que toma la empresa, pues insisto que es un ejercicio vacío. Hay que convertirlo en acciones. Y por último, y esto es algo que está viniendo, yo creo que en los últimos años estamos empezando a ver algunas realidades, tenemos conceptos como herramientas que aprenden, tenemos conceptos como el Machine Learning o el Deep Learning, que, digamos, no son conceptos nuevos. Yo os puedo enseñar pues, la portada de la revista Machine Learning de los años 60, que podría haber estado perfectamente en la serie Mad Men, allí encima de la mesa de Dan Harper, fumando y bebiendo whiskies, y existía ya la revista Machine Learning. Lo que pasa es que a día de hoy es verdad que empezamos a poder aspirar a popularizar y a democratizar el uso de la tecnología de Machine Learning e incluso de Deep Learning, que digamos es un nivel de sofisticación adicional, bueno, que eso ya llegará. Pero esta es un poco la evolución que se está produciendo en las tecnologías. Un poco tendencias tecnológicas en digitalización agro, pues la verdad es que lo cuento así un poco de manera resumida, esto da para muchísimo. Tenemos por una parte el Internet de las cosas, que es bueno, pues que las cosas son capaces de recibir estímulos, de almacenar datos e incluso de hacer cosas. Esto es algo que, a pesar de que llevamos como 10 años hablando del Internet de las cosas, todavía estamos en pañales. Yo cada vez que me reúno con un señor de las grandes empresas de telecomunicaciones, les echo en cara el por qué no han liberalizado, por qué no han abierto la IPv6, el estándar IPv6, que básicamente es lo que permite dar una dirección IP, que es como el DNI, a cada aparato por un precio muy barato y que sea fiable. Esto no lo han hecho. O sea, aquí en España la verdad es que tenemos un debe que esperemos salvarlo. Estamos trabajando en proyectos relevantes en este ámbito y además estamos presionando a quien tiene que tomar esas decisiones para que de verdad se abra, pero en el Internet de las cosas tenemos muchísimo potencial y lo vamos a ver en los próximos años, que son incluso, pues se habla de cosas como boquillas de riego que de forma individual cada una sepa cuánto tiene que regar esa boquilla, no las de un lineal o las de una zona de riego, sino esa boquilla concreta. Y como eso podríamos poner muchísimos más ejemplos, ¿no? Por supuesto, las tecnologías de sistemas de información geográfica, que ahí pues yo creo que está habiendo una auténtica explosión y creo que aportan muchísimo valor. Las tecnologías de imagen, que afectan tanto a imágenes de drones como de satélites, como imágenes, digamos, de fotografías o de vídeos de un cultivo o de una planta de manipulación, que siempre no nos quedemos solamente en la parte externa. Las tecnologías de imagen, desde hace muchos años, diferencian por color en las líneas de procesamiento los pimientos, los tomates o cualquier otro tipo de producto hortícola, ¿no? La robotización, esto es algo que viene y ya se produce. O sea, en almacenes pues tenemos niveles de robotización altos, pero va a llegar a todos los entornos. O sea, yo creo que además esto está coincidiendo en el tiempo con otra revolución que no tiene nada que ver, que es la revolución energética, y que es que vamos hacia un mundo con energía abundante y barata. O
Al contrario de lo que dicen muchos gurús, vamos, yo lo veo clarísimo. O sea, hace 2 semanas ha salido una noticia de que en Estados Unidos han puesto en marcha la primera planta solar fotovoltaica que produce kilovatios hora por debajo de 3 céntimos de dólar. Sin ayudas, sin subvenciones, 3 céntimos de dólar. Hagan cálculos. O sea, y esto, cuidado, que esto no ha hecho nada más que empezar. Estamos hablando de Estados Unidos. Eso ya había ocurrido el año pasado en Chile, en la India, en Emiratos Árabes, que hace más sol, pero es que ahora ya ocurre en Estados Unidos. Y es que lo que tenemos por delante es que vamos a producir cantidades ingentes de energía muy barata, muy fácil de gestionar. Habrá que ponerle tecnologías de información para ser capaces de gestionar esa producción variable. Pero ahí hay oportunidades muy claras y la robotización va a ser muy sinérgica con ese proceso de energía abundante y barata. Temas como dispositivos periféricos. Yo creo que aquí hay una oferta espectacular y creciente cada día, ¿no? En movilidad, casi me ahorro hablar del iPhone y de lo que ha ocurrido en los últimos 10 años, ¿no? No sé, que levante la mano el que no lleva un smartphone. Más que nada porque le hacemos un homenaje. O sea, porque qué tranquilidad mental se debe tener sin tener una máquina de esas de meter ruido, ¿no? Se calcula que cada ciudadano español mira 70 veces al día el móvil, de media. Luego hay del orden de un 20% que lo miran más de 150 veces. Bueno, la nube es algo que, bueno, ya José Mota lo saca en sus programas. Esto está llegando y la verdad es que ocurre. O sea, estamos, digamos, siendo capaces de llevar mucha información a infraestructuras en la nube, infraestructuras neutras y que nos dan muchísima agilidad y capacidad de cómputo. El tema del Big Data, que ya lo he mencionado anteriormente, el tema de la inteligencia artificial, ligado al Machine Learning y al Deep Learning que mencionaba anteriormente, y que es algo que ya se da en muchos ámbitos, en ámbitos de reconocimiento de voz, ámbitos de quiso decir, o ámbitos de seguramente usted lo que debería hacer es salir ya hacia su casa porque va a encontrar atasco. Bueno, esas son las primeras manifestaciones de la inteligencia artificial, pero esto no ha hecho nada más que empezar y el show promete ser muy interesante. Y temas como el tiempo real, ya no nos conformamos con que los datos, oye, que llegan y una semana más tarde los analizamos, no, los queremos hoy, ahora, aquí, y la usabilidad. Las tecnologías tienen que ser útiles y tienen que ser fáciles de usar. No nos empeñemos en pantallas negras. Vamos, pongo aquí, poco, bueno, la informática nació allí. Yo creo que la informática o los sistemas de información, las tecnologías de información y comunicación no tienen por qué ser ásperas. O sea, pueden ser perfectamente amigables y yo creo que es obligación de todos los tecnólogos que trabajemos para hacerlas lo más cercanas posible a los usuarios. Y con cosas incluso, pues como ese ejemplo que veis abajo, suena poco digital, pero eso es un bolígrafo digitalizador. Eso lo que te hace es que te vectoriza el trazo, te reconoce lo que estás escribiendo, lo envía a un servidor, lo limpia, lo caracteriza. ¿Por qué me voy a empeñar si hay un señor de 60 años que toda la vida ha hecho recetas en el campo con un bolígrafo y me empeño en llevarle allí una tablet o un ordenador? De verdad, llevemos la tecnología a lo que ese señor sabe hacer bien. La tecnología se tiene que adaptar a las necesidades del negocio y de los usuarios, ¿no? La tecnología debe ser útil para cada usuario. Esto de la tecnología de información, en algunos sitios se ha entendido como una especie de corsé que tienen que utilizar una serie de señores para alimentar un sistema cuya inteligencia corresponde a 3 o 4 o 5 personas que toman decisiones. Es un error. Todo sistema de información tiene que aportar algo al usuario que lo está usando. No valen los corsés, porque si no es cuando tenemos el rechazo de los usuarios y es cuando tenemos, digamos, las reacciones negativas, ¿no? Debe ser fácil de usar, robusta y segura, tiene que ser omnicanal, o sea que da igual el canal por que la utilice, al final va al mismo sitio, ubicua, tiene que ser escalable, es decir, que si nuestro negocio, nuestra actividad crece, pues la tecnología crece con nosotros, fiable, muy importante, integrada, y tiene que ser atractiva. Cuando digo lo de integrada debemos huir un poco de las soluciones isla, es que esto te soluciona no sé qué problema de la fertilización. Ya para otra cosa, coge otra tablet o ábrete otra ventana. Esas cosas funcionan regular. O sea, tenemos que ir a la integración centrada en cada usuario. Que cada usuario tenga un entorno en el que tiene todo. Las oportunidades que hay en la transformación digital en este sector, pues
yo creo que aquí hay que ir a niveles de madurez. O sea, yo creo que no hay que empeñarse, no hay que empacharse en el primer día con conceptos más o menos futuristas. A día de hoy se da que en el mercado hay clientes, hay empresas, hay personas que piden, yo quiero un Big Data, yo quiero un Machine Learning. A mí perdonadme, seguro que hay clientes que están en ese punto de madurez y que hacen bien en pedir eso, pero yo quiero un Big Data o un Machine Learning así, a secas, es como ir a un restaurante y pedir el postre para empezar. O sea, no sé, ¿qué tal unas aceitunitas y un fino así para hacer boca y luego ya vamos digiriendo toda la comida y al final llegamos a ese Big Data, ¿no? A ese Machine Learning? Bueno, creo que tiene que ser un proceso progresivo, es un proceso continuo de mejora. Aquí no vale lo de que inventen otros, y aquí hay un proceso muy importante de cultura. Esto de los sistemas de información, las tecnologías de información y comunicación, tiene que ser asimilado por toda la organización, por todos los usuarios, y es fundamental que esto sea un proceso a largo plazo. Hay compañías que lo están haciendo muy bien en ese sentido, hay otras que tienen un poco la filosofía esta de que inventen otros y ya cuando esté maduro ya que me lo cuenten. No sirve, porque cuando esté maduro esa organización va a tardar 3, 4, 5 años en asimilar todo lo que le viene y ya va a ser tarde. O sea, se va a haber gente que se quede fuera si no se sube en este carro, ¿no? Muy importante la integración, el dato único, la escalabilidad, la cultura analítica. Yo creo que ese es un factor clave. Debemos entender de verdad qué es esto de las tecnologías de información y comunicación, tomar decisiones basadas en ello. Es muy importante contar con socios tecnológicos sólidos, innovadores y especializados. O sea, aquí, de nuevo, pongo el ejemplo, ¿no?, de gente que viene de banca o de telecomunicaciones y dice, yo te voy a montar un proyecto, porque en el agro, como debéis ser más atrasados, pues yo que vengo de la banca y de las telecomunicaciones, te voy a contar cómo es el futuro. Esto no funciona así. O sea, primero, el sector agro no está más atrasado y ya digo, para muestra un botón. O sea, en España lo único en lo que somos número 1 a nivel mundial es exportando frutas y hortalizas. Luego, seguramente lo hace mejor de media que el resto de sectores, de media, por comparación. Pero es que además, digamos que requiere entender la idiosincrasia, las particularidades y digamos es un sector que tiene sistemas cerrados y que tiene sistemas abiertos, porque gran parte de su producción se produce al aire libre, con lo cual, digamos, tenemos que entender qué significa eso, ¿no? El objetivo de toda esta transformación digital no tiene que ser otro que la competitividad mundial de nuestro sector agro. Ya no nos podemos conformar con nada menos, es que estamos en el podio. Entonces, pues nos toca seguir ahí y ser cada día más líderes. Ámbitos de transformación en la cadena digital agro, pues aquí, disculpad porque sale una animación que no aporta gran cosa. Básicamente aquí hay, digamos, todos los ámbitos que se producen desde el campo, pasando por la calidad y seguridad, confección y transformación, costes y rentabilidad, logística, ámbitos de conocimiento de mercados, de comercialización, son susceptibles de tener digitalización, de tener una transformación digital, de cambiar las formas en las que trabajan. Para ello es fundamental liderazgo. Es necesario que en los negocios agroalimentarios haya líderes al frente que se crean que la transformación digital no es una moda, que es algo necesario, que tenemos que estar en ella. Y para ello hace falta, insisto, liderazgo, hace falta integración y hace falta una estrategia digital. Y vuelvo a insistir que a mí me generan bastante rechazo las modas, pero es que necesitamos entender que esto no es una moda, esto es un macroproceso en el que estamos inmersos y que hay que subirse cuanto antes. Básicamente, la transformación digital es un vector de transformación, no es solamente poner las cosas en digital, no es solamente usar datos, no es solo tener sistemas de información, es cambiar la forma en la que hacemos las cosas. Hace 2 semanas Amazon ha comprado una cadena de retail que se llama Whole Foods en Estados Unidos. No sé, cada uno que haga la lectura que quiera, para mí esto tiene implicaciones tremendas de por dónde van los tiros y cómo van a evolucionar las cadenas de distribución y las cadenas agroalimentarias en todo el mundo. ¿Qué aporta la digitalización en la cadena agro? Pues yo diría, hablando de presente o de futuro, cada uno que se ubique donde quiera,
mejor conocimiento de los mercados, alineamiento de oferta y demanda, lo cual es positivo per se, beneficia al mercado final, beneficia a quien produce para ese mercado, trazabilidad y seguridad alimentaria, y aquí en España pues tenemos ejemplos, pues bueno, la crisis del pepino, nos salvamos de ella por trazabilidad alimentaria, no éramos tan malos, fuimos capaces de demostrar que no éramos nosotros, y eso valió mucho dinero. Mejora de la oferta agroalimentaria, porque en la medida en que conozcamos mejor nuestros mercados, seremos capaces de dar un mejor servicio a esos mercados, de ofrecer lo que piden. Eficiencia operativa y productividad, por supuesto, y ahí, bueno, integración de la cadena de valor, lo cual per se tiene valor, y sostenibilidad y eficiencia de recursos. Este es un tema, yo diría que estamos en una etapa bonita de la evolución tecnológica, cuando en los años 80 nos hablaban de evolución tecnológica, de desarrollo, pues la verdad es que eran máquinas cada vez más grandes, fábricas más grandes, que echaban más humo, que destrozaban el entorno. Digamos, parece que estaba todo orientado como hacia la autodestrucción. Los cantantes de los años 80 decían que ¿qué harías tú en un ataque preventivo de la URSS? O decían cosas como que en el año 2000 simplemente no habrá vida en el planeta Tierra, pero que no era uno ni dos. Todos los cantantes tenían canciones de ese estilo, y era un reflejo de la sociedad. A día de hoy, la tecnología ha entrado en un círculo virtuoso en el que los avances tecnológicos casi todos se corresponden con cosas deseables, con tener un entorno más cuidado, con ser más eficiente en el uso de los recursos. En fin, yo creo que tenemos un ámbito de evolución muy atractivo, ¿no? Y muy importante, la redefinición de funciones y actividades. Esta transformación digital tiene muchas implicaciones que van a afectar a lo que hace cada agente de la cadena. No tiene por qué ser malo, ¿eh? O sea, esto, si la lideramos, probablemente será positivo para todos. Y bueno, en resumen, para mí este es un reto motivante, es un reto de futuro, es un reto atractivo, y básicamente el sector agroandaluz y español ha conseguido grandes logros hasta ahora. Ahí estamos, medalla de oro. Tenemos una potente industria auxiliar. Muchas veces nos vamos a Holanda, a Israel, a Davis en Estados Unidos, pensando que allí deben ser mucho más listos y deben estar tecnológicamente mucho más desarrollados. La verdad es que aquí, en España, en Andalucía, se están haciendo cosas muy atractivas, y yo invito a todo el mundo a que apueste por ello, porque sinceramente estamos en una posición de liderazgo. Y esta es una gran oportunidad que no podemos perder. De verdad que mucho ánimo a todos, y vamos a transformarnos digitalmente y vamos a liderar a nivel europeo, a nivel mundial, este proceso. Tenemos las capacidades y tenemos las ganas. Y nada más, muchas gracias, y cualquier pregunta o cuestión, encantado. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Bien, mientras que haces la primera, pues, te haré yo alguna. Gracias por dar esa visión tan general, toda cadena de valor, pero bueno, al final tú estás al frente de IPATEC, de INO Servicios, hablas de muchas técnicas, Machine Learning, Deep Learning, inteligencia artificial, Big Data. Yo creo que hagamos un zoom, nos centramos en Almería, una empresa productora de productos hortícolas. De aquí a un año, ahora mismo, el tema de trazabilidad está muy claro, CRP, está empezando también, con el tema del control agronómico, pero ¿dónde crees que va a ser el gran salto que se va a dar gracias a la digitalización, la transformación, y va a permitir que las empresas de Almería, Almería o Andalucía, porque eso estas jornadas son en Andalucía? Bueno, yo diría, para mí hay bueno, la verdad es que va a haber muchos grandes saltos y no va a ser único. Yo la presentación la he hecho un poco muy digamos poliédrica, porque se me ocurre que hay muchos ámbitos en que va a haber transformaciones profundas. Pero uno que va a ser muy visible, y que además lo tenemos bastante cerca en el tiempo, es el de la mayor transparencia hacia el mercado y el mayor alineamiento entre el mercado, entre la demanda y la oferta. A día de hoy yo todavía voy a los supermercados y la verdad es que en general lo que veo es una pizarrita de esas más o menos básicas, y en tiza pone origen, España. La verdad, como consumidor, ¿es eso todo lo que quiero saber de este producto que estoy comprando? O sea, ¿de verdad me sirve eso? Aquí en Almería, sin ir más lejos, tenemos una cosa que se llama invernaderos solares. Frente a
digamos, todos esos programas que parecen más bien sacados de Mad Max, que hace la BBC en Inglaterra o que hacen algunos otros países al norte, en que quieren equiparar la agricultura almeriense con una especie de infierno químico, aquí lo que tenemos es invernaderos solares, es decir, que su energía viene del sol, yo creo bastante deseable, que además han tenido un proceso de, digamos, de sostenibilidad, de mejora de sostenibilidad muy fuerte en los últimos 10 años, y que con las tecnologías de información ese proceso vamos a ser capaces de mejorarlo muchísimo y, sobre todo, lo que es más importante, ponerlo en valor de cara al consumidor final. Si hacemos toda esa transformación de convertir en más sostenible, en más limpia, en más saludable toda nuestra producción, pero el mercado no lo sabe, no estaremos haciendo nada. Por lo cual yo creo que toda esa integración del flujo de información de la cadena tenemos que conseguir que llegue al consumidor final, porque el consumidor cada día es más caprichoso y nos lo demuestra cada vez que puede. De verdad que el caso de Amazon y Whole Foods no es casualidad. Si vais a Whole Foods en Estados Unidos veréis un poco el concepto, a algunos les parece ridículo, pero bueno, las tendencias de consumo van por ahí, que son un montón de tipos con aspecto hipster que están dispuestos a pagar 5 veces más por un producto en la medida en que se lo pongas en valor y le digas de dónde viene, cómo se ha producido y que case con sus valores. Aquí, oye, todos los días, yo en España compro tomates, por decir algo, y los veo a 2,70 y a 2,50. Si nadie me cuenta que los de 2,70 los producen señores que tienen un salario de 4 dígitos al mes y los de 2,50 los producen señores con un salario de 2 dígitos al mes, seguramente compraré los de 2,50, porque es la única diferencia que hay. Pero es que si me cuentan lo que hay detrás, te aseguro que pago los 2,70 y además encantado, porque es el modo de vida, el estilo de producción que yo quiero proteger. O sea, creo que ahí hay una oportunidad de oro. Bien, está claro que el consumidor está ávido de información y que todas estas tecnologías nos pueden permitir trasladar esa información y trasladar la sostenibilidad hacia arriba, pero luego, al contrario, hacia abajo yo también veo que cada vez las empresas están más preocupadas de conocer cómo está el mercado, qué necesidades tiene el mercado, qué te van a pedir, cómo va a evolucionar, lo que es inteligencia de negocio. Ahí, ¿hacia dónde crees que vamos a poder llegar en los próximos años? Bueno, yo creo que ahí vamos hacia... Estamos en un proceso de globalización tremenda. Sigo con los ejemplos musicales. En el año 89, Danza Invisible lanzó una canción que decía besarte sería como comer naranjas en agosto o uvas en abril. No sé, yo compro naranjas en agosto y uvas en abril y te aseguro que no es nada exótico. O sea, a día de hoy. Y es porque esto se ha globalizado enormemente y realmente se han integrado las cadenas y realmente... digamos, los productores a día de hoy tienen una información formidable de lo que está demandando el mercado y están adaptando cantidades producidas, calendarios, variedades. Fijaos en la evolución de, no sé, de las uvas sin pepita, que hace 15 años, vamos, no existían. Y a día de hoy es que las hay de todos los tipos y colores. Yo, lo único que me falta por ver es uvas cuadradas, pero estoy seguro de que están al caer. Bueno, yo creo que ahí hay muchísimo por hacer. Esto va de analítica de mercados, esto va a nivel de herramientas, de Big Data, de analítica avanzada, pero ahí hay un valor incalculable a obtener para detectar dónde están las oportunidades del mercado y para detectar qué es lo que demandan los consumidores y satisfacerlo. O sea, yo creo que bueno, la oportunidad es tremenda. Bien, ¿alguna pregunta en la sala? Por favor, preséntate y así. Soy René Gombarch. René Gombarch, trabajo con AgriPlace de Holanda. Trabajamos para la digitalización del campo también y pues, buscamos la colaboración con empresas, organizaciones en España y en otros países y entendemos que es más bien una colaboración que no es... Entiendo que en Holanda, España muchas veces habla de competencia y los holandeses y los españoles cómo van, más bien colaboramos esto para dar un paso a poner en valor los datos agrícolas, los datos que son los productores o los propietarios de los datos. Ahora las llevan empresas como Syngenta, otras empresas de Sevilla que cogen los datos y se consideran propietarios de esos datos. AgriPlace piensa que los propietarios de los datos son los productores que lo tienen que poner en valor para ser un sector más fuerte. Y de ahí, pues entiendo, podemos colaborar, deberemos colaborar.
campo, ¿en qué medida se hace, a su entender, a día de hoy en equipos, en tablets, en PDAs, que no sea papel, los que ven de campo, otros recogidas de datos? ¿Una estimación? Sí, bueno, en primer lugar y con respecto al comentario, te agradezco mucho el comentario y creo que más allá de competencias, ¿no?, que decimos Holanda, España, bueno, al final siempre es mucho más divertido buscar los puntos en común que los puntos de discrepancia. Yo creo que desde Europa, y es algo que se está haciendo y se está vertebrando, tenemos que apostar por un modelo de producción, de comercialización, que desde mi punto de vista está en cabeza a nivel mundial en varios aspectos, en sostenibilidad, en transparencia hacia el consumidor. Estoy 100% de acuerdo en que el modelo debe ser que los datos son propiedad del productor, son propiedad del comercializador, no son propiedad del fabricante de las máquinas, que eso genera una especie de uberización de la economía, del sector agroalimentario, una especie de gran hermano ahí, que es el que nos dice lo que tenemos que hacer, ¿no? Y ya casi el día que nos descuidemos, nos desmontan del tractor y ya no necesitan a nadie más. Bueno, yo creo que realmente esa propiedad de los datos de la información tiene que pertenecer al sector, y en eso estoy 100% de acuerdo. Insisto, yo creo que Europa está yendo en esa línea y creo que hacemos bien en profundizar en esa línea, ¿no? Con respecto a la pregunta concreta que hacías de qué proporción de datos se capturan, bueno, yo diría en formato digital, o sea, porque digamos que puede ser a través de móviles, de tablets, de sensores o de papeles con bolígrafos digitalizadores, todo es digital. Yo diría que todavía estamos en unos niveles bajos. Bajos es que a lo mejor el 10% de la gente está siendo más o menos sistemático con este nivel de introducción en el campo. Y en cualquiera de los casos ahí va por funciones, o sea, hay, digamos, cuestiones regulatorias. El tema del cuaderno de campo, pues que a lo mejor ha forzado un poquito más la digitalización, pero en ese caso yo creo que es una digitalización un poco insana. O sea, los que lo vemos, sin poner ejemplos ni decir dónde ocurre, lo que vemos es que cuando llega el inspector, pues 3 días antes está todo el mundo metiendo cuadernos de campo. Eso no es digitalización, eso es cumplir un trámite regulatorio y administrativo. Eso realmente aporta muy poco valor. Si la digitalización se queda en eso, pues, de verdad, no merece la pena.